Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Es un verdadero placer el que usted nos acompañe en este jueves 9 de mayo. Soy Cecilia Navarrete y quiero comentarles que esta mañana estaremos abordando temas muy importantes, entre estos las recientes reformas al artículo 248 y por supuesto detalles importantes de cómo va el crecimiento económico en el país. Y pues para ello, como siempre, me encuentro acompañada de un experto en el tema. Estoy hablando del analista económico Juan José Ortiz, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y por supuesto un placer que nos acompañe. Gracias, muy buen día Ceci, buen día para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Gracias por la invitación a este importante programa de opinión pública. Excelente, damos inicio de lleno con nuestra entrevista y como decimos inicialmente vamos a abordar un poco el tema acerca de las reformas al artículo 248. ¿Es esto constitucional? ¿Estaría beneficiando a la población salvadoreña? Bueno, mira, aquí hay un montón de aristas que tocar sobre la reforma de dicho artículo. Quizás comenzar diciendo por una arista que creo que es la que más se ha decantado quienes se oponen a la reforma. Muchos analistas hablan de que este es un artículo pétreo de la Constitución. Yo creo que usando el sentido común, ni la vida ni las piedras son pétreas. Entonces creer que hay un artículo que es pétreo, que es inamovible por los siglos de los siglos, solo puede caber en una mentalidad pétrea. Entonces, desde esa perspectiva y desde ese arista, quienes dicen que el artículo no se puede modificar porque es pétreo, me parece que no tiene ningún fundamento de sentido común. Ahora, viendo la reforma como tal del artículo, uno se pregunta, ¿verdad? Actualmente en la Constitución, un alcalde o un diputado se puede reelegir 4, 5, 7 veces, si así lo decide la población con su voto. Entonces uno se pregunta por qué un alcalde o una alcaldesa que lleva 12 periodos dirigiendo un municipio es democracia y por qué cuando un presidente quiere reelegirse es dictadura. Los abogados dirán, mire, la Constitución lo permite, es decir, un alcalde o un diputado puede reelegirse las veces que quiera y en el caso de la presidencia de la República pues está estipulado que no. Estos elementos son importantes para analizar la reforma que ha habido. Yo, por ejemplo, tengo claro, ¿verdad?, que en 1983, cuando se hace la actual Constitución de la República, ¿verdad?, que fue la última asamblea constituyente que hemos tenido, dicha asamblea era controlada por la derecha, igual que en este momento. Sí. Desde esa perspectiva yo creo que en 1983 habían sucedido una serie de eventos sociales y políticos que llevaron a la clase política de ese momento a blindar ciertos artículos de la Constitución. Por ejemplo, recordemos que en 1979 fue el último golpe de Estado. Exacto. Que lo dio pues la juventud militar, militares jóvenes, ¿verdad?, de aquella época. Entre 1980, 81 y 82 se instalan 3 juntas revolucionarias de gobierno, integradas por civiles, por personas de la sociedad civil con alto nivel intelectual, digámoslo así, mezclado con estos militares que dieron el golpe de Estado. Y en 1981 se da la ofensiva del FMLN que pretendía asaltar el poder por la vía de las armas. Entonces, estos 3 acontecimientos, digámoslo así, el golpe de Estado, las juntas revolucionarias de gobierno y la ofensiva del FMLN de 1981, puso a pensar al sector conservador de este país. Y entonces, en 1983, la Asamblea Constituyente, cuyo presidente era Roberto Dabuizón, pienso yo que estableció un candado al artículo 248. Claro, aquí estoy especulando, pues, pero en base a hechos históricos podemos llegar a esta conclusión. Me imagino que en aquel momento el mayor Dabuizón y los sectores conservadores y poderosos de este país
llegaron a temer que si el FMLN tomaba el poder por las armas, o la Junta Revolucionaria de Gobierno, ¿verdad?, previo a un golpe militar y la conformación de civiles y militares, pudieran reformar la Constitución. Y en ese espíritu es que el artículo 248 quedó establecido de que si se hacía una reforma constitucional, había que esperar la próxima legislatura para que fuera ratificada. Es decir, una reforma constitucional desde el 1983 requiere por lo menos 6 años, hay que esperar 6 años, 2 legislaturas, para que pueda entrar en vigencia. Ahora, yo desde mi perspectiva histórica y desde la economía política creo que aquí se ha malinterpretado y se manipula la historia. Dicen que esta es una constitución de Roberto D'Aubuisson. Roberto D'Aubuisson solo era la cara visible, era un instrumento del gran poder económico de aquel tiempo. Yo al final creo que la Constitución que actualmente está vigente desde 1983 es una Constitución que está pensada, diseñada para proteger grandes intereses económicos, para proteger el modelo económico que ha prevalecido durante más de 200 años desde que El Salvador existe como Estado, y creo que te voy a decir algo así un poco muy controversial. No creo que Roberto D'Aubuisson y los diputados de esa época hayan colocado 2 periodos legislativos porque fueran unos demócratas. Simple y sencillamente establecieron ese candado para proteger un modelo que ha estado vigente por más de 200 años desde que El Salvador existe como Estado. Ahora, desde esa época hasta hoy, pues hoy nuevamente, ¿verdad?, una asamblea legislativa controlada por sectores conservadores, controlada por un partido, hace esta reforma, y yo quisiera verle lo positivo y lo negativo a esta reforma que aprobaron los diputados de Nueva Idea. Me parece que para un país que ha estado marginado, excluido y abandonado por más de 200 años por un modelo económico, esperar 6 meses para que una reforma constitucional entre en vigencia es mucho tiempo. Entonces, lo positivo que yo le veo a la aprobación de la reforma al código, al artículo 248, es que ahora los diputados pueden hacer una reforma constitucional y ya no esperar 6 años, sino que la misma Asamblea Legislativa la ratifica. Ahora, lo que sí me preocupa es que no veo por ninguna parte que la bancada de Nuevas Ideas y que este gobierno utilicen esa reforma para impulsar otras reformas constitucionales que beneficien a la gente. Entonces, como te digo, ¿verdad?, imagínate que a ti te dijeran: mire, Ceci, usted va a recibir una herencia, pero tiene que esperar 20 años para poder disfrutarla. Es mucho tiempo. Entonces, lo positivo que yo veo de la reforma es que ahora la sociedad civil, Ceci, Juan José, cualquier ciudadano de este país puede presentar una reforma constitucional para que sea sometida y discutida en el Congreso. Lo negativo es que, por los hechos vistos hasta hoy, no veo que la bancada de Nuevas Ideas vaya a atender. Ellos se llenan la boca diciendo no ha dialogado parte de las reformas que podrían ser como beneficio para la población. Bueno, incluso la misma reforma que aprobaron dicen que la han hecho escuchando al pueblo. Yo no he visto a ningún ciudadano presentando un escrito a la Asamblea Legislativa. De hecho, en redes sociales se menciona y en diferentes medios que la población ni siquiera se entera de qué se basa esta reforma. Entonces, si yo uso ese discurso demagógico que Nuevas Ideas usa, de que la reforma se ha hecho escuchando al pueblo, yo te puedo decir que yo lo que oigo en redes sociales, en círculos sociales, es que la gente quiere empleo, la gente quiere que los precios de la canasta básica disminuyan o se regulen, y yo no veo a Nuevas Ideas haciendo eso. Entonces, cuando ellos dicen que esta reforma la han hecho escuchando al pueblo, me parece que es una falacia, así como en 1983, ¿verdad?, Roberto D'Aubuisson y toda la Asamblea Legislativa, que en su mayoría era controlada por la derecha, pusieron este candado no porque fueran demócratas, pusieron el candado para
proteger el sistema ante la posibilidad de que el FMLN en aquel momento tomara el poder por las armas. Entonces, para mí la conclusión es que si bien es positivo que ahora no hay que esperar 6 años para que una reforma constitucional entre en vigencia, sí me preocupa que por los hechos vistos hasta ahora de la anterior legislatura y de la actual, yo no creo que la bancada de Nuevas Ideas y este gobierno quieran hacer reformas constitucionales para beneficiar a la gente, sino que para administrar ese modelo que ha mantenido a este país en la marginación y en la exclusión por más de 200 años. Pero en esta parte la población podría, ¿a través de qué medio podría presentar las diferentes reformas para que puedan ser ratificadas? Es decir, la población sabe lo que necesita, pero ¿cómo hacer llegar estas peticiones y por supuesto que sean escuchadas? Claro, bueno, es que precisamente por eso te decía, por los hechos vistos. Hay un dicho popular que dice, por los hechos los conoceréis. En la legislatura que acaba de terminar, Nuevas Ideas tenía el control absoluto del Congreso y no vi a ningún diputado de Nuevas Ideas acompañando ninguna iniciativa que viniera de la sociedad civil. Lo que hemos visto durante 3 años de la legislatura anterior son decretos que vienen de Casa Presidencial. Pero no he visto yo en los 3 años que acaban de finalizar, y lo más seguro es que ahora tampoco lo veamos, a la sociedad civil, como te decía, imagínate, tú en tu calidad de ciudadana vas, Ceci presenta una solicitud de reforma a la Constitución para el derecho humano al agua, por ejemplo, y basta con que un diputado te le dé iniciativa de ley para que entre a ser discutido. Pero ¿qué es lo que hemos visto en estos 3 años anteriores con Nuevas Ideas? Entran iniciativas de la sociedad civil, de iglesias, de universidades, de ONGs, y simple y sencillamente la bancada de Nuevas Ideas las manda al archivo. Y los únicos decretos que se han aprobado en estos últimos 3 años son los decretos que vienen de Casa Presidencial. Entonces, como te digo, la reforma es positiva porque te permite a ti, me permite a mí, a cualquier organización de la sociedad civil, presentar una petición de reforma a cualquier artículo de la Constitución. El problema que veo es que dudo mucho por los hechos que hemos visto en estos 3 años que la bancada de Nuevas Ideas acompañe. Y el mejor ejemplo fue precisamente el primer día de esta legislatura. No ratificaron el derecho humano al agua, que era una exigencia de la ciudadanía. Y viene de tiempos. Y viene desde hace muchos años. Y bueno, y es solicitada también por diferentes instituciones. Sí, había sido liderada por iglesias, organizaciones comunitarias, ONGs, universidades, pero ahí Nuevas Ideas no dice vamos a votar a ratificar el derecho humano al agua porque es una petición que el pueblo lo pide. En cambio, cuando ellos dicen que han reformado el artículo, que abre la posibilidad para que el presidente de la República pueda reelegirse indefinidamente, yo no he visto ningún ciudadano presentando en la Asamblea Legislativa, señores de Nuevas Ideas, aquí traigo una iniciativa para que el presidente de la República se reelija de manera indefinida. Entonces, pero acá también, Juan José, perdón, podemos hablar de la reciente reforma o solicitud de reforma, que es ampliar el tiempo de periodo de administración de los alcaldes. Eso sí ya sería ni siquiera petición de la población, sino que ya es meramente órdenes. Bueno, es que mira, digamos que en esta Asamblea Legislativa que finalizó, hemos visto reformas constitucionales de facto. Por ejemplo, el haber comprimido el territorio de 262 municipios a 44 requería reforma constitucional. Los mismos diputados, la misma diputada Suez Calleja dice que no reformaron el 248, que solo le agregaron. Pero en el último inciso del 248 dice que no se puede modificar la Constitución cuando se habla del territorio de la República. Ahora, el territorio de la República estaba dividido en 262 municipios. Ahora tenemos 44 municipios y como esta fue una iniciativa totalmente improvisada y con carácter político, la misma Asamblea Legislativa se ha visto obligada a aprobar un parche de 2 años para hacer esa transición, pues, porque la reforma no se hizo pensando en la población, se hizo pensando en cálculos electorales.
Entonces, este es el mejor ejemplo que prueba que la Asamblea, a través de decretos legislativos, hizo una reforma constitucional que requería la aprobación de una segunda legislatura y no se hizo así. Exactamente. Y en el caso del agua fue al revés. Se había aprobado el derecho humano al agua en una legislatura y esta legislatura que finalizó no aprobó el agua como un derecho humano que hubiera beneficiado a las grandes mayorías de este país. Importante tema, sin duda, para tomar muy en cuenta. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambie y por supuesto les recordamos que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto buen provecho si a esta hora disfruta sus bendecidos alimentos en sintonía de Enfoque. Esta mañana me encuentro acompañada del analista económico Juan José Ortiz y con quien en el bloque anterior estábamos conversando sobre un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y son la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República. Y como mencionamos que estábamos abordando varios temas durante esta entrevista, con el analista, por supuesto, aprovechando la experiencia de nuestro experto, queremos conocer cómo está la situación económica acá en El Salvador, Juan José. Bueno, fíjate que a finales del mes de marzo, bueno, quizás aquí hacer un recordatorio de cómo se hace la medición del crecimiento de la economía. Normalmente la economía se va monitoreando por trimestres. Okay. Entonces, el Banco Central de Reserva, ¿verdad?, y el Gabinete Económico en su conjunto presentan avances cada trimestre del comportamiento de la economía. Y el trimestre que se está presentando siempre lleva un trimestre de atraso. Por ejemplo, a finales del mes de marzo, ya para entrar a las vacaciones de Semana Santa, el Banco Central de Reserva presentó el informe del último trimestre. Sí. Que es importante porque es ya el consolidado del año completo. Ahora, en términos absolutos, la economía ha mostrado signos de crecimiento económico. Aproximadamente un 3.5%, que según dicen en información, el mayor durante 30 años. Bueno, eso es discutible. Por ejemplo, revisemos los últimos 4 trimestres del 2023. El primer trimestre creció muy poco, casi 1.5%. El segundo trimestre creció 3%, el tercer trimestre creció 4.5% y el último trimestre, que es el que presentó en el mes de marzo de este año, 3.5%. Y entonces, en términos generales, la economía en el año 2023 crece en promedio 3.5%. Ahora, cuando uno revisa, ¿verdad?, la tasa de crecimiento a partir del modelo económico que está vigente en el país, que es el modelo neoliberal que se implementa desde la primera administración del Partido Arena con el expresidente Cristiani. Cuando uno hace una revisión de un periodo de tiempo en lo que el neoliberalismo ha estado vigente, desde 1989 hasta el día de hoy, solo han habido 3 picos de crecimiento. El primero se dio precisamente con el gobierno del expresidente Cristiani, pero la tasa de crecimiento fue resultado de 2 fenómenos. Primero, de la privatización de los activos estratégicos que tenía el Estado. Cristiani privatiza la banca y se da lo que se llaman los programas de ajuste estructural, cuya punta de lanza eran las privatizaciones de los activos estratégicos del Estado.
Y también se da una tasa de crecimiento importante con el gobierno del expresidente Cristiani, producto de la ayuda internacional que se recibió por los acuerdos de paz. Es decir, hubo crecimiento no porque hubiera un programa sistemático para generar crecimiento económico, sino que porque se privatizan las principales empresas del Estado, pasan a manos privadas y se recibe ayuda internacional por los acuerdos de paz. El segundo pico de crecimiento entre 1989 y 2024 se da con el expresidente Funes. Probablemente algunos ya no recordarán que cuando el expresidente Funes asume en el 2009, en el 2008 se dio la gran crisis mundial, la gran crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y entonces la economía se desplomó. Cuando el expresidente Funes llega al poder, implementan lo que ellos llamaron un plan anticrisis. En ese plan anticrisis aparece lo que hasta el día de hoy son las subvenciones o subsidios que la población más aplaude de los gobiernos, que es la entrega de zapatos, la entrega de útiles, el vaso de leche, etcétera, etcétera. Iniciativas que estaban implementadas, como tú dices, desde Así tiempo es. atrás. Entonces, en ese segundo momento se da un crecimiento después de tener un desplome de la economía se desploma a menos 9%, y el expresidente Funes la lleva casi al 3%. Muy bien. Y el tercer periodo de crecimiento se da con el actual mandatario, el presidente Bukele, en el 2021. Y estamos hablando que veníamos de una crisis a causa de la pandemia también. Ahora, la diferencia de la crisis que se vivió en el 2008 a la que vivimos con la pandemia es que la economía crece cerca del 10.8%, pero es más producto de lo que en la literatura económica nosotros llamamos un efecto rebote. Es decir, si tú tiras una pelota suave contra una pared, vas a obtener un efecto rebote. Si la tiras con fuerza, el efecto rebote te puede pasar arriba de la cabeza. En realidad eso es lo que pasó. Okay. La pelota lanzada con fuerza fue la pandemia, y el golpe de la pandemia en la pared genera un efecto rebote. Entonces, en términos generales, desde 1989 hasta 2024, solo hemos tenido 3 momentos de crecimiento, y la tasa de crecimiento no ha superado el 4%, excepto en el periodo de Cristiani, que fue más o menos entre el 6.5%. ¿A qué quiero llegar con todo esto? El problema de que la economía esté creciendo es que no está creciendo a una tasa que le permita a los sectores populares sentir que ese crecimiento en sus bolsillos llega a los bolsillos de los salvadoreños. Okay. Entonces, si bien la economía en el 2023 cierra con 3.5 de crecimiento, ese 3.5 no es suficiente para que los hogares salvadoreños sientan que están llevando alimento a sus hogares, alivio a sus bolsillos y generar lo que en la literatura económica es un viejo debate: crecimiento económico versus desarrollo. En el país ha habido crecimiento económico, pero no hay desarrollo. Mencionó algo al inicio muy importante, y es el hecho del encarecimiento de productos básicos de la canasta, productos que son esenciales en el hogar de cada uno de los salvadoreños. Pero estamos hablando que para poder contrarrestar este tipo de alzas en productos, se habla de un aumento al salario. ¿Qué sucedería entonces en ese caso? ¿Podría nivelarse estos niveles de estrés en el bolsillo que están padeciendo los salvadoreños, o vendría a afectar aún más, ya que sabemos de que le aumentan el salario, pero también incrementan que usted paga IVA, que usted paga diferentes productos? O sea, no va acorde. Fíjate que quizás más que la opinión de Juan José Ortiz o de otros analistas económicos que vienen a este programa a dar su opinión, habría que preguntarle a la gente: mire, usted sabe que la economía creció 3.5, y preguntarle a la gente: mire, ¿y ese crecimiento de 3.5 le ha permitido a usted comprar más tomates, más chiles, más zanahorias, más huevos, más pan? Y ahí vas a encontrar la respuesta. Entonces, nuevamente, el discurso demagogo de nuevas ideas: hay que escuchar al pueblo. Hemos escuchado al pueblo. Entonces, preguntémosle a la gente: mire, la economía creció 3.5,
¿Siente usted en su bolsillo que ese crecimiento de la economía le está permitiendo llevar más alimento a su hogar? Le permite comprar más tomates, más cebollas, más papas, más chiles, más huevos, más pan. Y lo más seguro es que la población te va a decir que no. Pero a eso también, ya que mencionó el tipo de subsidios que el gobierno está dando en el tema de educación, que eran iniciativas ya implementadas, podemos tocar el tema también del subsidio a la gasolina. Es decir, ahorita estamos en alza, la gasolina previamente dan información de cuántos centavos incrementa. Uno puede decir centavos, pero a la larga eso pues altera la economía de la población salvadoreña. Pero si relacionamos el incremento de la gasolina en la parte de los fletes, es decir, un empresario o alguien que comercializa verduras, frutas, cancela más gasolina, cancela más IVA por adquirir este tipo de productos. Pero entonces, si le incrementa la gasolina, el transportista, la señora de las verduras tiene que incrementarle dinero al consumidor final. Así es. Entonces estamos de acuerdo en que sí se debería de estar implementando el subsidio a la gasolina. Ahora, pasa un fenómeno interesante. El único que se beneficia de que la gasolina suba de precio es el gobierno. Okay. Porque mientras más caro es el galón de combustible, más impuestos llegan al Ministerio de Hacienda en concepto de venta de combustible. Okay. Entonces, de alguna manera, que el precio de la gasolina esté alto, eso afecta a todos los sectores de la economía, pero paradójicamente el único que se beneficia del alza del combustible es el gobierno a través del fisco. Entonces, tú recordarás que allá por el 2022, el precio de la gasolina llegó a estar muy similar al que tenemos ahora, y el presidente Bukele tomó la decisión de intervenir el precio de la gasolina. Sin embargo, eso no logró frenar el alto proceso de inflación que vivió la economía del país. Y mira qué interesante, ahora que el gobierno no toma la decisión de intervenir el precio del combustible, que nuevamente está alto, la inflación es muy baja. Entonces, entender el comportamiento de ciertas variables de la economía es muy compleja. Por ejemplo, ¿verdad? Típicamente, para hacer un análisis del crecimiento de la economía, uno divide la economía en tres sectores. El sector primario, tradicionalmente conocido como el sector agrícola, el sector secundario, que es la industria, y el sector terciario, que son los servicios. Entonces, de los tres sectores de la economía, el sector agrícola solo creció 0.4% del Producto Interno Bruto. Y la industria ni siquiera creció, presentó un indicador de menos 3.4%. Y el único sector de la economía que vio incrementado el crecimiento fueron los servicios. Esto es el resultado de ese modelo neoliberal que tenemos desde 1989. Quizás para que lo entienda la gente que nos está sintonizando, es como que tú tengas 3 hermanos en tu casa y son los que sostienen la economía de tu familia. Entonces, el hermano mayor, que es la agricultura, solo creció 0.4, es decir, gana un poquito más del salario mínimo. La industria, ese no tiene empleo. Y los servicios tienen empleo, pero ganan salario mínimo. Y ganan salario mínimo, como para que lo entendamos. Entonces, no es posible que en un hogar, claro, este es un ejemplo para que la gente nos comprenda, de 3 hermanos, 2 no trabajen y 1 trabaja pero gana salario mínimo y estemos contentos en la familia. Licenciado, es importante detallar a cada sector, pero ¿le parece si lo hacemos después de una pausa comercial? Perfecto, y le recordamos como siempre a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas, por supuesto, hasta la puerta de su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque.
Gracias por acompañarnos. Seguimos con más en su espacio de entrevistas de Enfoque. Me encuentro muy bien acompañada del analista económico Juan José Ortiz y con quien estamos abordando detalles importantes sobre la economía en el país. Yo quisiera conocer también, ya que mencionábamos en el bloque anterior que la economía, según reportes, ha crecido un 3.5% en décadas. Y ahora quiero que nos comente, porque parte de este crecimiento también lo conforma el turismo que tanto ha tenido un auge, es decir, tenemos inversión extranjera y por supuesto incremento de divisas. Pero ¿será que esto realmente beneficia 100% a toda la población salvadoreña, licenciado? Bueno, yo en un programa anterior decía que la economía salvadoreña está creciendo, pero este crecimiento no es el resultado de un plan estratégico pensado para que la economía crezca. La economía del país ha estado creciendo más producto de actividades puntuales o actividades, como yo las llamo, burbuja. Sabemos qué le pasa a una burbuja, ¿verdad? Cuando le pegamos un pinchazo, ¿verdad? Y eso es peligroso para una economía pobre y pequeña como la salvadoreña. El mismo gobierno en su informe del 2023 plantea que el crecimiento de la economía se ha debido a actividades muy puntuales, como el hecho de haber tenido los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el evento de Miss Universo aquí en el país, algunas actividades deportivas internacionales vinculadas al turismo, vinculadas al surf y al turismo. Bueno, y es importante recalcar también que en ese ámbito de turismo, pues muy bien, pero es ahondar más a quienes benefician. Así es. Entonces, el problema del crecimiento de la economía salvadoreña es que no está sustentada en un plan de reactivación de los rubros estratégicos de la economía del país. El país, aún con el presidente Bukele y aún con Google y con Bitcoin, somos un país eminentemente agrícola. Y cuando uno mira el informe que el mismo gobierno presentó, de las 19 actividades económicas en las que están agrupadas los tres sectores de la economía, la agricultura solo creció 0.4% y la industria ni siquiera creció. Es decir, 2 de los 3 sectores de la economía no reportan crecimiento. Y entonces cuando uno mira en el lado de los servicios, solo mira estas actividades puntuales como Miss Universo, Juegos Centroamericanos, eventos de surf, eventos vinculados, ¿verdad?, al turismo, pero la agricultura sigue totalmente abandonada, con el agravante que ahora hemos visto, ¿verdad?, la última torpeza del gobierno al emitir una tarjeta para el sector agrícola que ahora le disminuye los beneficios que tienen a la hora de sembrar. Por ejemplo, a los agricultores antes de esta tarjeta se les otorgaba una bolsa de 25 libras de semilla, se les entregaba abono y se les entregaba un químico que no recuerdo el nombre, yo no soy agrónomo, pero más o menos eso andaba cerca de 125 Implementos dólares. Básicos para que ellos puedan Implementos básicos para poder cosechar. Muy bien. Más o menos el costo de todo eso andaba entre 125 y 150 dólares. Ahora sale el ministro de Agricultura con una tarjeta que solo tiene saldo de 75 dólares. Entonces, cuando tú miras que el gobierno se vanagloria que 17 actividades han tenido crecimiento, pero la agricultura no muestra signos de crecimiento, y con estas torpes decisiones que se están tomando, a mí me preocupa pues que la seguridad alimentaria en este país se ponga en riesgo, y me preocupa que aunque el gobierno se llene de euforia diciendo que hay crecimiento económico, los precios de la canasta básica apuntan a una situación de crisis en el año 2025. Juan José, es importante recalcar también esta parte del sector agrícola, ya que es un sector de muchísima importancia, es decir, nosotros siempre estamos dependientes de exportar, teniendo en cuenta de que acá hay tierra y hay manos de trabajadores, es decir, hay productos que precisamente se pueden estar cultivando acá en El Salvador y no precisamente estarlos exportando, y es ahí donde entra, como tú mencionas, la seguridad alimentaria, que es precisamente de este sector del agrícola, donde se debería de poner mayor atención, mayor énfasis en poderles permitir las herramientas necesarias para que este sector crezca.
Bueno, en la medida que el sector agrícola estaba totalmente abandonado, como te decía, la seguridad alimentaria está en riesgo. Es decir, este país no produce los alimentos que consume su ciudadanía. Y eso lo vimos el año pasado en una crisis que pasó en Guatemala. Una crisis política en el vecino país de Guatemala pone al descubierto, ¿verdad?, la crisis de producción de alimentos que tenemos en este país. Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Mucha de la fruta y verdura no se produce en el país, se importa desde Guatemala. De Nicaragua se importa carnes y lácteos, y de Honduras se importan mucho verduras y granos básicos. Cuando todo eso lo pudiéramos producir aquí en el país, si hubiera una apuesta estratégica por reactivar la agricultura como eje estratégico de la economía. Y no solo está en juego el tema de la seguridad alimentaria, sino que la agricultura es el sector de la economía que puede generar empleo masivo e inmediato. Y ahí viene lo que tú mencionabas, ¿verdad? Es decir, aquí tuvimos Miss Universo, aquí tuvimos Juegos Centroamericanos, eventos de surf, pero ¿a quiénes han beneficiado? ¿Ha beneficiado a las mayorías o ha beneficiado a las cadenas hoteleras? ¿Ha beneficiado a sectores tradicionales y conservadores de la economía? ¿O ha beneficiado a los sectores más populares? Yo ponía un ejemplo, pues, que pudiera ser cuestionado y ridiculizado, pero es cierto. Cuando se hizo Miss Universo y los Juegos Centroamericanos, aquí se mejoró la zona rosa. Entonces en la zona rosa habían postes del tendido eléctrico y había cableado a cielo abierto. Ahora tú pasas por la zona rosa y ahí ya no hay postes ni cables del tendido eléctrico. Y la zona rosa se ve más bonita de lo que ya estaba antes. Entonces ahí se generó empleo, se contrataron empresas para mejorar la zona rosa. La pregunta es, ¿cuántas personas han salido de la pobreza con que ahora la zona rosa ya no tenga sistema de cableado al aire libre? Entonces aquí nuevamente es el debate. Es que la discusión no es si la economía crece o no crece. La pregunta es si el crecimiento que la economía de este país está produciendo genera desarrollo, lleva alivio a los bolsillos de la familia salvadoreña. Si ese crecimiento le permite a los jefes de hogares de este país llevar alimento y sustento a sus familias. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que te puedo decir, a pesar que el gobierno habla de que esta es la tasa de crecimiento más alta en años, es que El Salvador necesita crecer por lo menos 5 o 6% de su Producto Interno Bruto durante 10 años sostenidos para que ese crecimiento los sectores populares empiecen a sentir que también les beneficia. Pero si acá también relacionamos la parte de la industria que tú ya mencionabas que no ha tenido crecimiento, ¿cómo se puede hacer esa comparación paralela? Porque ya tenemos más inversión extranjera. Es decir, en la industria se comprende un sinfín de sectores, pero ¿por qué no muestra crecimiento si tenemos, como ya le mencionamos anteriormente, esa inversión extranjera? Bueno, es que tiene que ver con lo que te decía, el crecimiento de la economía del país está sustentada en actividades muy volátiles. Aquí tendríamos que tener Miss Universo todos los años, Juegos Centroamericanos todos los años. Para poder decir que hay un crecimiento. Para poder decir que hay un crecimiento sostenido. Okay. Entonces el problema es que mientras la economía de El Salvador esté creciendo en base a estas actividades burbujas, y no se le esté apostando a rubros estratégicos como la agricultura y la industria, este país va a seguir creciendo a tasas entre 2, 2.5, 3, 3.5, pero eso no es suficiente para que los salvadoreños sintamos que ese crecimiento me lleva a desarrollo y bienestar a mi hogar. Muy bien. Juan José, otro punto que no podemos dejar de tocar en este tema económico, ¿qué nos tiene que decir acerca de las remesas familiares? Bueno, también este es un tema muy polémico. Hemos escuchado decir, ¿verdad?, en los corridos populares que las remesas sostienen la economía de El Salvador. Yo lo he dicho en varios programas en los que participo que eso no es cierto. Las remesas solo representan alrededor del 21-22% del Producto Interno Bruto. Es decir, el 78% del Producto Interno Bruto, del crecimiento de la economía del país, se produce aquí.
Ahora, las remesas han sido un elemento importante, es decir, sostiene muchísimo la economía de mucha Las remesas población. lo que han hecho es evitar el estallido social. Lo malo que también, acá hacemos un paréntesis, las familias que reciben remesas familiares, estamos hablando ingresos por ahí de los $800, no han tenido educación financiera y no saben cómo poder invertir ese dinero. Es decir, me lo mandan, me lo gasto y ahí se quedó. Pero es que eso tiene que ver con el modelo económico. Nosotros desde 1989 tenemos un modelo económico que motiva y fomenta el consumo. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, ¿verdad? Es bien difícil pedirle a un hogar que ha vivido en marginación, pobreza y exclusión, que un compatriota que les manda $200, $300, ahorre $100 cuando ha vivido en una extrema pobreza, producto de que el Estado no interviene con inversión pública, mejorando los servicios de salud, los servicios de educación, garantizando el empleo a la gente, salarios dignos para las personas. Entonces, cuando tú recibes $300 con un modelo económico como el que tenemos, aquí se fomenta el consumo a los centros comerciales. Entonces, desde esa perspectiva es bien difícil que la ciudadanía pueda salir de la pobreza, de la marginación y la exclusión, mientras tengamos un modelo económico y quizás lo más importante, un modelo educativo que contribuye a potenciar ese modelo económico. Exacto. Y por eso es que yo siempre le hago la crítica al gobierno y al presidente Bukele, porque en el plan Cuscatlán, que ahora no se aparece por ningún lado, tú lo buscas en las redes sociales y el plan Cuscatlán ha desaparecido. En la página 70, si no me equivoco, pero era del componente económico, el plan Cuscatlán, el presidente Bukele hablaba de dar un viraje al modelo económico. El problema es que en los 5 años que hemos visto del presidente Bukele, lejos de dar un viraje al modelo económico, lo que estamos viendo es una profundización de ese modelo económico que fue implementado por los mismos de siempre, como él lo llama, pero que ahora esos mismos de siempre son aliados de este gobierno. Muy bien. Juan José, nos vamos nuevamente a pausa comercial, no nos alcanza el tiempo. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque. Gracias por acompañarnos y hemos llegado al final de su espacio de entrevistas de Enfoque. Esta mañana me acompañaba el analista económico Juan José Ortiz, con quien abordamos diferentes temáticas. Hablamos sobre la reforma al artículo 248 de la Constitución y, por supuesto, detalles importantes sobre el crecimiento económico del país. Y precisamente eso es lo que yo les quiero comentar, es que según resultados de las recientes encuestas y de años atrás también, el principal problema de la población salvadoreña es el tema económico. Bueno, digamos que el problema económico siempre ha sido el problema histórico y estructural de una sociedad como El Salvador. En los últimos años este fenómeno se vio un poco invisibilizado por el fenómeno de la violencia en sus distintas manifestaciones. Incluso es interesante, ¿verdad?, cuando uno mira los Twitter del presidente Bukele. El mismo presidente Bukele decía en un Twitter: así como lo hicimos con la seguridad, lo vamos a hacer con la economía. Él implícitamente está reconociendo que en este primer quinquenio la economía estuvo totalmente abandonada. Y mira qué interesante, ¿verdad?, porque muchas de las cosas que vemos en el día a día y en los medios de comunicación son elementos para distraernos y que se nos olvide que la canasta básica está muy cara. Por ejemplo, hemos visto aquí a mucha gente indignada porque alcaldes y concejales se están aumentando el salario. Que ya lo desmintieron. Pero el presidente Bukele ha mantenido durante 5 años oculta la información de cuánto ganan sus ministros y sus principales funcionarios. Yo te aseguro que la gente se indignaría si supieran cuánto gana la ministra de Economía, y peor aún, una ministra que ha estado 5 años y donde el presidente Bukele implícitamente reconoce que no hicieron absolutamente nada por la economía. Entonces, ¿cómo es posible que has tenido una ministra de Economía 5 años ahí
y que solo te vanaglorias de que has hecho una apuesta por la seguridad. Y yo invito a la gente, revisen los twitters del presidente Bukele. Así como lo hicimos con la seguridad, lo vamos a hacer con la economía. Él está reconociendo que en estos 5 años tuvo una ministra de Economía que no ha hecho absolutamente nada por los hogares salvadoreños, por aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Y la pregunta es, ¿cuánto gana la ministra de Economía? Entonces, yo decirle a la gente, miren, esto de los salarios de los alcaldes, de los concejales, solo son actividades que pretenden distraer a la gente, para que a la gente se le olvide que en un supermercado, que por cierto es socio del gobierno, te venden 2 zanahorias por $1, te venden 3 cebollas por $1. Si es que no una. Si es que no una. Te venden 1 libra de papa por $1. Y lo más divertido, ¿verdad? ¿Cómo es que en los indicadores económicos el Banco Central dice que la inflación es muy baja cuando tenemos precios elevadísimos de la canasta básica? Tenemos el combustible casi llegando a $5. ¿Y cómo es posible que la inflación se mantiene baja? La única explicación técnica para justificar eso es que no está habiendo consumo. Y eso es peligroso porque si no hay consumo, la economía no se dinamiza, la economía no crece, la economía se estanca, y al haber estancamiento de la economía y una inflación alta, podemos caer nuevamente en lo que en la literatura económica se llama la estanflación. Muy bien, y donde acá muchas personas también optan por ir al extranjero para poder aliviar el bolsillo de sus familias. Así es. Bueno, pero ahora tenemos también el plan de migración laboral. Bueno, pero es que nuevamente, ¿verdad? Es que no puede ser una política exitosa enviar a nuestros recursos humanos fuera del país. Pudiendo tener trabajándolos acá. Sí, es decir, vuelvo a insistir, si aquí hubiera un programa estratégico para generar crecimiento económico y apostarle a los sectores estratégicos de la economía del país como la agricultura, no tendríamos que estar enviando personas a Canadá por 2 años a empaquetar carne, cuando lo podemos hacer aquí, si de verdad hubiera una apuesta estratégica. Pero la apuesta estratégica ha sido el turismo, el Bitcoin, que si bien son sectores emergentes e incipientes de la economía, no van a generar empleo pleno ni van a sacar de la pobreza a las grandes mayorías de este país. Muy bien, Juan José, quiero agradecer infinitamente el hecho de que nos haya acompañado esta mañana y poder compartir pues su postura con nuestros amigos televidentes. Lo esperamos nuevamente y muchísimas gracias. Gracias a ti, Ceci, gracias al programa y un saludo pues a las personas que nos acompañaron. Así es, también a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.